A esta nueva edición de las tardes de Cuidando tu Salud. Este día miércoles 1 de julio se acabó definitivamente, señora, el primer semestre de este año 2020, año de la pandemia, y empezamos el segundo semestre 1 de julio. Y en el Perú lo empezamos en un momento histórico porque después de algo que nunca había ocurrido en la historia, jamás, de que el país esté 107 días en cuarentena, pues tengamos ahora apertura de la sociedad para entrar a volver a activar la maquinaria económica y que el Perú vuelva a salir adelante. Nunca había pasado esto en la historia del Perú. Es un momento histórico y es un momento de muchísima responsabilidad. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por dejarme que los acompañe en estas tardes. Ya no podemos decir de cuarentena obligatoria para todo el Perú, excepto las 6 regiones que siguen en cuarentena, pero gracias por estar con nosotros en el programa. Día histórico, realmente. Este 1 de julio se abren las puertas para que podamos salir. Pero aquí hay un elemento importante, señora, y lo conversamos esta mañana también en Encendidos y en la primera edición de la Rotativa del Aire, es que ahora más que nunca se va a notar la responsabilidad del peruano y de la peruana, de todos, para no causar más infecciones. Si todos nos ponemos las pilas y todos entendemos de que el contagio de esta enfermedad se produce cuando 2 personas están muy juntas, a menos de 1 metro de distancia, y las vías respiratorias de estas personas están a la intemperie, la nariz y la boca, allí se va a producir el contagio. Entonces, si todos entendemos eso y hacemos lo posible para que si tenemos que salir, usemos una mascarilla todo el tiempo, bien puesta, que cubra la nariz y la boca, y que nos alejemos 1,5 metros o 2 metros de las personas, el contagio va a disminuir. Al disminuir el contagio, van a haber menos enfermos. Al haber menos enfermos, van a haber menos complicados que necesiten hospital. Y al haber menos complicados que necesiten hospital, van a haber menos personas que necesiten cama de unidad de cuidados intensivos. Y al haber menos pacientes que necesiten camas de cuidados intensivos, van a haber menos muertos. Fíjese usted. Fíjese usted. Y hoy día estamos 1 de julio. Imagínense que hoy día se infectaran, hoy día 1 de julio, vamos a hacer este ejercicio mental. Si hoy día 1 de julio se infectaran 100 personas, hoy, miércoles, ¿qué va a pasar con estas 100 personas? Con estos 100 peruanos y peruanas. Mire, lo que pasaría es lo siguiente, que para este lunes 6 empezarían síntomas. ¿Cuántos? Aproximadamente 80, 15, 5. ¿Se acuerda de los números? 80% de la gente, o sea, 80 peruanos que se infectaron hoy día, de repente ni van a sentir síntomas o algunos van a sentir un ligero dolorcito de garganta o un poquito de dolor de cabeza. 80 para el día lunes 6. 15 si van a amanecer muy enfermos, con fiebre, con dolor de garganta, con tos y fastidio y escalofríos. 15. Eso para el lunes 6 de julio, para este lunes. Luego van a estar enfermos. Los que caen enfermos van a estar enfermos en toda esta semana que va del 6 al 10 y del 13 al 17. Van a estar enfermos. Y en esa semana del 13 al 17, mire, 5 de estos 100 van a llegar al hospital. Algunos el 13 de julio, otros el 15 de julio, otros el 17 de julio, pero 5 van a llegar al hospital. ¿Y sabe qué? Van a llegar a la UCI más o menos el 20 de julio. 21 de julio entran a la UCI porque están sumamente enfermos. ¿Y sabe qué? Para fiestas patrias, 28, 29, 30, 3 de esos que se infectaron hoy día, de esos 100, 3 murieron. Así va a ser. De 100 personas que hoy día se enfermen, que se infecten, para fiesta patria van a morir 3. Así es que, por favor, entendamos que este contagio es de persona a persona. Si no tiene que salir de su casa, no salga. Si tiene que salir, use la mascarilla bien puesta, nariz y boca cubiertas, y aléjese de la gente. La nueva norma social es de lejos nomás contigo, compadre, de lejos nomás. No, que dame la mano, hermano, abrázame.
abrázame, no, de lejos nomás, hermano, a 1,5 metros. Esa es la nueva norma social. Hoy día vamos a hablar de biología, hoy día vamos a hablar de ciencia y vamos a hablar con un médico peruano que es director del Instituto Nacional de Salud, el doctor César Cabezas. Lo quiero saludar solamente para ir a la pausa y luego regresar con él. César, qué gusto de saludarte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Elmer, un gusto. Pues César, nos esperas por favor en la línea y regresamos contigo para conversar después de la pausa, ¿te parece? Sí, mucho gusto. Regresamos. Muy bien, vamos a regresar, no se vaya. En estas tardes de Cuidando tu Salud, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une a nuestra programación, soy el doctor Elmer Huerta y el doctor César Cabezas, quien es director del Instituto Nacional de Salud del Perú, está con nosotros y vamos a hablar sobre los desarrollos tecnológicos que se están produciendo en el Perú para enfrentar a esta pandemia y sobre todo qué nos espera y cómo el Instituto Nacional de Salud puede o va a colaborar en esta nueva normalidad que se viene. César, qué gusto de tenerte en el programa nuevamente. Tenemos ya las últimas cifras, bueno, a las del día de ayer, tenemos 285,213 infectados, etcétera. ¿Cuál es tu apreciación, César, como director del INS de la pandemia? ¿Cómo está yendo la pandemia en el Perú en general? Bueno, en general, como he mencionado, hay un número importante de casos y estamos entrando a esta etapa en la que se levanta la cuarentena. Entonces, que como has mencionado al comienzo, creo que lo que nos queda es que todos participemos de la prevención y el control de este problema, siguiendo estrictamente estas recomendaciones, ¿no? Del uso de la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos. Eso es la única forma como podemos evitar un rebrote, porque como ha dicho, ya la gente empezó a salir incluso días antes y con las fechas que has señalado es el indicador que nos va a decir si es que hay un rebrote importante o puede ser varios rebrotes pequeños, pero en la medida que tomemos las medidas de prevención todos y cada uno de nosotros, se puede evitar ese rebrote, ¿no? Que siempre es un riesgo. Exactamente. Esta mañana en RPP Noticias, César, hablábamos con nuestros corresponsales y el corresponsal de Trujillo nos decía, y el corresponsal de Piura también, de que en realidad no había cambiado mucho la cosa, César. Porque cuando le hicimos la pregunta, a ver, hoy día 1 de julio, que ya se levanta la cuarentena, ¿es diferente realmente que los días anteriores? Y nuestros corresponsales sonrieron y dijeron, la verdad que no, porque ya todo estaba abierto, ya esto solamente es un saludo a la bandera, que ya se dio la cuarentena. Eso de una u otra manera puede ayudar, entre comillas, César, porque, digamos, si hubiéramos estado bien guardaditos todos, ¿verdad? Y ahora se abrieran las puertas para salir, quizás hubiéramos esperado un gran rebrote de enfermedad si no nos portamos bien. Pero el hecho de que ya haya estado todo abierto y que solamente esté ya en el papel que la cuarentena se levanta, de repente no vamos a tener un tan alto número de casos de rebrote. Sí, esa es una opción, ¿no? A diferencia de lo que ha ocurrido en China, en Europa, donde sí puede ser una estricta cuarentena y de pronto se abrieron las puertas y si apareció un caso nuevo por ahí, empezaba a infectar porque mucha gente estaba susceptible. Acá probablemente hay más personas que están expuestas al virus, entonces esa posibilidad de haber un rebrote abrupto, digamos, es una opción menos probable que lo que ocurrió en otros sitios donde la cuarentena ha sido muy estricta, ¿no? Y eso es un riesgo en realidad. Por ejemplo, en Pekín, donde la gente está susceptible, aparece un caso infectado y vamos a volver como al inicio de la pandemia, ¿no? La gente está susceptible. Entonces, en el caso nuestro, como has mencionado, en varios lugares esto se ha ido rompiendo la cuarentena y de alguna manera eso puede reducir esta posibilidad de un rebrote que sea muy significativo.
Ujú. Pues ojalá que eso sea así, que no tengamos un gran rebrote. Por otro lado, quiero preguntarte, César, con relación al uso de las caretas estas de plástico que el Ministerio de Salud está recomendando que se usen en los transportes públicos. Tengo aquí frente a mí un informe de la Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública, la UNAGESP, que pertenece a tu organización, Instituto Nacional de Salud, en la que cuando el Ministerio de Salud les pidió a ustedes de que hagan un análisis de cuán efectivas son estas caretas de plástico para el público en general, ustedes dicen, ¿saben qué? La verdad es que el nivel de evidencia científica es muy bajo. Casi no hay evidencia científica de que funcionen. Sin embargo, el grupo de expertos lo ha aprobado. ¿Cómo puede ser posible que, con la opinión de ustedes y de otros, de que no hay evidencia científica fuerte, se apruebe una cosa como esta? Mire, para esto en realidad es un tema que sí se ha discutido bastante. Como sabes, hay un grupo de expertos donde dan una opinión también. Entonces, las evidencias, como conoces, son revisiones sistemáticas de la información que está publicada, ¿no? Entonces, hay información del CDC, hay publicaciones, por ejemplo, una última que se hizo en Lancet, que hace una revisión sistemática, donde sí recomiendan el uso, el CDC no, y el CDC tiene una línea, ¿no? El que Sí, dice, perdón, César, que te interrumpa. Discúlpame que te interrumpa. Esta publicación del Lancet que te refieres fue de la semana pasada, del 27 de junio, y es cierto lo que tú dices. Recomiendan distancia social y mascarillas, pero no caretas de plástico. Claro, pero hay varias publicaciones. En realidad se ha hecho una revisión sistemática. En realidad, la UNAGES, que es un componente de evidencia del INS, está asociado con el IETSI, que es un instituto de evidencia del Seguro Social. Y la unión de estos han hecho la RENESA, es una red, y además está DICEMIT, y además tenemos al grupo de expertos. Entonces, lo que sí se ha mostrado de que estas caretas sirven en los hospitales, ¿no? En las unidades hospitalarias. Lógico. Donde, claro. No hay duda. Entonces, para profesionales de la salud sirven. Claro. Entonces, esto en el CDC, por ejemplo, lo que ellos comparan es de que si usas la mascarilla o la asociación de la mascarilla con la careta o la careta sola. Obviamente la careta es adicional a la mascarilla, no se puede usar la careta sola. Para profesionales de la salud. Claro, pero esto se hace extensivo y consideramos, y esa fue la discusión con los expertos, de que en condiciones donde hay mayor riesgo de transmisión, como en los mercados, en el transporte, en sitios donde hay aglomeración de personas, es una cosa adicional, no reemplaza de ninguna manera a la mascarilla, sino es una cosa que es adicional. Y eso es lo que se ha discutido, y pese a que la revisión sistemática dice que hay evidencia que es en hospitales, por extensión se hace esto porque lo que ocurría, por ejemplo, con el uso de las mascarillas, ¿no? Al comienzo de la pandemia, cuando el tema estaba en China, aquí se decía, bueno, el uso de mascarillas en la calle como que innecesario, ¿no? Y después hemos aprendido que ahora llama la atención de que no hay nadie que anda sin mascarilla en la calle, porque el riesgo existe y toda la gente toma conciencia. Yo creo en una cuestión de incertidumbre, pero que algo que no hace daño, pero que potencialmente va a proteger, es algo que debe adicionarse a mejorar la seguridad para evitar la infección, sobre todo en esta circunstancia en la que estamos pasando. Como digo, en varios aspectos hay mucha incertidumbre y las evidencias están basadas en las publicaciones y hay cosas que no están publicadas aún o que están en evaluación. Yo creo que debiéramos, así como en los tratamientos hay cierta incertidumbre, pero se han tomado decisiones. Yo creo que nos queda en esta etapa es tomar una decisión y hacer el seguimiento. Obviamente estas decisiones tienen que tener algún sustento, no es que a alguien se le ocurrió. Y yo creo que, por ejemplo, el uso de guantes, eso sí era un tema que no era adecuado, se retiró rápidamente eso. Pero en este caso yo creo que hay que usar, además de las evidencias que estén publicadas o no,
es el sentido común y cómo beneficiar de esta metodología GRADE se agrega la opinión de los expertos, ¿no? Y entonces no es una visión, digamos, aleatoria. Pero sabemos muy bien que en la pirámide de evidencia la opinión de expertos está en la base, porque la opinión de un experto pues es la opinión del experto, ¿no? Bueno, Claro, pero dejémoslo allí, ya está tomada. Sí, vamos a regresar inmediatamente después de los titulares, César, para que nos cuentes cómo están estas pruebas moleculares que se han desarrollado en el Perú. Y ya estamos de regreso en estas tardes de Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta. Gracias por dejarme que los acompañe en esta tarde del 1 de julio, primer día de ya apertura de las puertas de esta cuarentena obligatoria que tuvimos durante 107 días. Gracias por estar con nosotros. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con el doctor César Cabezas. Él es director del Instituto Nacional de la Salud y nos va a contar ahora cómo está contribuyendo el instituto para enfrentar esta pandemia, sobre todo en esta nueva etapa que viene. César, quisiéramos hablar de las pruebas, estas pruebas moleculares nuevas que el doctor Edward Trujillo ha desarrollado en el Perú. Cuéntanos un poquitito cuál es el estado de estas nuevas pruebas moleculares. Sí, Elmer, el doctor es Edward Málaga Trillo, perdón, sí. Bueno, el doctor Málaga, y en realidad hay varios grupos que han sido apoyados por CONCITEC y las universidades están desarrollando pruebas lo que se pretende es tener pruebas que puedan ser aplicadas en el primer nivel de atención, porque las pruebas clásicas que tenemos requieren equipos y laboratorios con bioseguridad 2 y altos niveles de bioseguridad. Entonces, esos pueden procesar una gran cantidad de muestras, pero tienen la limitación de que toman varias horas en su procesamiento y dependiendo de dónde llegan, esto retrasa una respuesta oportuna. Entonces, lo ideal, como un sueño de todos los médicos, es tener un diagnóstico en la cabecera del paciente, en este caso, junto a los casos que están ocurriendo. Entonces, hay varios grupos que están desarrollando pruebas que pueden ser basadas en tiras reactivas en la que aparece una banda en la que se puede decir que está presente el RNA del virus. Hay otras pruebas que son colorimétricas, donde hay un cambio de color de un lila a un amarillo que dice que es positivo, y eso toma 30 o 40 minutos, y de todas maneras es bastante rápida, y son pruebas que detectan la presencia del material genético del virus en la muestra procesada. Lo que sí es cierto que las pruebas que sí. No, estamos ¿Aló? En el aire. Te estoy escuchando, César. Te estoy escuchando por si acaso. Sí, te escucho perfectamente. Sí. Adelante, por favor. Disculpen, lo que decía es que sobre todo hay pruebas que son isotérmicas. Eso significa que no necesita un equipo que es un aparato que se llama el termociclador, y eso tiene que estar en los laboratorios, ¿no? Y entonces estas pruebas pueden hacerse en campo
y eso es lo que se viene haciendo. Entonces, nuestros hay varios científicos grupos. peruanos, El INS lo que está haciendo es proporcionarle las muestras que tenemos de toda la pandemia que estamos analizando para que ellos puedan validar esas pruebas. Claro. Y en el caso del INS también se está desarrollando, ya validando una prueba isotérmica que es el LAMP. Esa prueba es una prueba colorimétrica y la idea es justamente llevar al primer nivel de atención para que el diagnóstico sea oportuno. Si bien en Perú hemos logrado que ya más de 13 laboratorios regionales están haciendo la prueba molecular y tienen laboratorios de biología molecular, hay algunas regiones, porque nuestra geografía es muy diversa, donde no es posible tener esos laboratorios o todavía están en proceso. Lo ideal es que todas las regiones lo tengan. Estamos en ese proceso, pero la pandemia no para, continúan los casos y hay que diagnosticar para evitar su expansión. Entonces estas pruebas isotérmicas que no requieren mucha sofisticación van a ayudar a un diagnóstico oportuno para ver cuál es la dinámica del virus y su dispersión. Fabuloso. Entonces lo que nos has dicho es que nuestros científicos peruanos están trabajando muy fuerte y tenemos ya varias pruebas candidatas que se van a hacer mucho más rápidamente, entre comillas, al pie de la cama del enfermo, pruebas moleculares que van a durar muchísimo menos tiempo y que necesitan menos tecnología que las clásicas. Hay una, por ejemplo, la que te decía, la del doctor Málaga Trillo, que tiene, me parece, no sé, tú dirás, tiene mayor potencial, porque yo sé que en una reunión con el ministro de Salud, él lo dijo en RPP Noticias, que le había prometido que ya pronto iba a salir. ¿Qué se sabe sobre eso? Justamente el día de... todas estas pruebas necesitan una validación, ¿no? Porque uno tiene un prototipo y que en el laboratorio pues funciona bien, pero eso hay que validarlo en campo, que es en las condiciones en las que sean los casos, ¿no? Y eso es válido para diagnóstico, para tratamientos, etcétera, ¿no? Vacunas, hay necesidad de hacer el estudio de campo. En este caso, el instituto, en su rol también de coadyuvar al desarrollo de estas tecnologías, ha hecho entrega a 2 laboratorios, uno de San Marcos, otro de Cayetano Heredia, donde está el doctor Málaga, que le ha hecho entrega de las muestras que tenemos positivas, con diferentes niveles de cantidad de virus que tienen estas muestras, para que ellos procedan a la validación en sus laboratorios, y el siguiente paso es la validación en condiciones de campo. Y eso ya es obviamente parte de la investigación. Claro. Y terminada esa etapa se podrá usar ya para el diagnóstico. En este momento, en este 1 de julio, las pruebas moleculares todavía son escasas, ¿cierto, César, en el Perú? Sí, al comienzo era muy trágico, ¿no? Yo sé que era peor, pero en este momento todavía... En este momento es difícil hacerse una prueba molecular, no hay mucha abundancia. Y con estas nuevas cosas que salgan, ¿cuándo crees tú de que en el Perú ya tengamos un suficiente número de pruebas moleculares para que quien quiera necesitar que se la hagan, se la hagan? Yo creo que está habiendo un avance bastante acelerado, sobre todo en las últimas semanas. De modo que yo creo que en un mes o máximo 2 meses se puedan tener ya una mayor cobertura. Y obviamente en las ciudades donde hay una mayor demanda de diagnóstico va a tener que recurrirse a los laboratorios. Y estas pruebas, si bien son oportunas, no tienen una gran capacidad de hacer. Por ejemplo, pueden hacerse 24 o 40 por vez, y que con los otros equipos se puede hacer en mayor cantidad. Yo creo que nosotros hemos adoptado diferentes tecnologías, una tecnología abierta, una semi-automatizada y otra completamente automatizada que puede procesar hasta 2.000 muestras diarias, otra 1.200 y otra 800. Y estas últimas, las pruebas más rápidas,
pueden procesar menos muestras, pero la ventaja que tienen es la oportunidad y se puede descentralizar más rápidamente. De hacer. Muy bien. Gracias, César. Vamos a tomar una pausa, vamos a regresar inmediatamente después de la pausa. Entonces esperamos que en 1 o 2 meses tengamos más oferta de pruebas moleculares que van a ser muy importantes para la detección de casos y el seguimiento de los contactos. Bienvenidos de regreso en estas tardes de Cuidando tu Salud a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Estamos conversando con el doctor César Cabezas, director del Instituto Nacional de Salud del Perú, y que ya nos ha dicho de que los científicos peruanos están muy activos en desarrollar una serie de pruebas moleculares que calculamos que él calcula en 1 o 2 meses ya van a estar disponibles en mayor números para que la oferta de estas pruebas sea mayor en el Perú y podamos tener más diagnósticos tempranos, más diagnósticos que nos permitan hacer más seguimiento de los casos y los contactos. César, quisiera hablar de las vacunas ahora. Cuéntame cómo va el asunto de las vacunas en el Perú. Bueno, hay varias, como la vez pasada habíamos conversado contigo, hay varios candidatos de vacuna de diferentes tecnologías. Creo que una de las primeras fue la de una vacuna del virus inactivado de los chinos, que hay hasta 2 compañías que están haciendo eso. Hay las vacunas del RNA del virus que induce la producción de proteínas que al final son antígenos que se usan como vacunas. Hay el de los vectores que usan otros virus para introducir también el material genético y producir antígenos. Entonces todos estos tipos de vacunas están en el mercado, o no están en el mercado, están como candidatos. En desarrollo. Entonces varias ya han pasado la etapa de la fase 1 y fase 2 de los ensayos clínicos que hemos hablado, y actualmente están buscando lugares para hacer la fase 3. En el caso del Perú, también ya han habido conversaciones para que sean algunos estudios de fase 3. Entonces, el Ministerio de Salud ha conformado un grupo de vacunas en la que están también los expertos y los representantes del mismo ministerio de sus diferentes direcciones para hacer un seguimiento y tener una planificación en todas las etapas, ¿no? Desde estos estudios y los contactos que se puedan tener con las compañías que tienen estos candidatos, y luego ¿Es el Comando Vacuna, César, el que se llama el Comando Vacuna? No, en realidad es un grupo de vacunas del Ministerio de Salud, y la que también está la Organización Panamericana de la Salud como asesora del grupo, y el comando, se le ha dado esa denominación. Justamente anoche tuvimos una conversación con ellos que están propiciando también el uso de una vacuna que desarrollada por la Universidad de Oxford. Entonces son conversaciones para ver de no perder la oportunidad de contar con las vacunas que estén disponibles en su momento y proyectarnos también cuando estas están disponibles, que el Perú no se quede en la cola, ¿no? Entonces están viendo todas las opciones que se presentan, hay que aprovecharlas para asegurar que el Perú pueda tener las vacunas en el momento que lo necesita. Y otro tema de discusión es a qué grupo se va a vacunar. Entonces todos esos aspectos se están viendo desde los estudios, la disponibilidad de la vacuna y cuando estas llegan, cómo aplicarlas, ¿no? Esto es todo algo que debemos hacerlo con anticipación. Y también me quería referir un poco a un tema que habíamos conversado sobre el aislamiento del virus, que también se hizo en el INS, ¿no? Pero en general, en relación a las vacunas, estamos en esa etapa de participar de las alianzas que se están dando entre los países y diferentes organizaciones para asociarse y asegurar la disponibilidad de estas vacunas cuando salgan
al mercado, ¿no? Exacto, Y eso va a ser también toda una pelea, digamos entre comillas, ¿no? Porque cada país va a querer tener sus vacunas, comprarlas y ese va a ser todo un reto muy grande de cómo conseguir y estar primero en la fila para tener las vacunas. César, ¿ya se ha hecho el genoma de algún otro virus? Porque yo me acuerdo que contigo conversamos del primer virus que se hizo el genoma en el Perú y hemos hecho secuenciación de ¿cuántos genomas ya? sí, como 18 genomas que se han secuenciado ya 18. incluso en diferentes regiones del país, y lo que se está viendo es que efectivamente hay mutaciones que son mutaciones con pequeñas, que no hay una mutación tan importante como para decir que el virus o se está atenuando o se está volviendo más agresivo, ¿no? O sea, eso no podemos llegar a esa conclusión. Simplemente saber que cuando este virus llega a diferentes comunidades, sufre mutaciones, pero estas no son significativas, pero sirven para ver cómo se dispersa y cuál es la procedencia del virus que llega a una determinada comunidad. Pues ayer se informó en el New York Times de un artículo interesantísimo que está en prepublicación también, en la que se documenta que el virus ha cambiado en realidad. Estoy seguro que sabes de esta mutación D614G, que es una mutación en la que el ácido aspartico se ha reemplazado por la glicina en la secuencia de los 1300 aminoácidos que tiene la proteína de la espiga y que eso ha hecho que sea 10 veces más infecciosa el virus. ¿Eso lo han estudiado ustedes? ¿Tienen manera de ver si es que esa mutación de 614G está presente en los 18 genomas que ustedes han analizado? Sí hay algunas mutaciones, pero yo creo que sería un poco prematuro asociar la mutación con la virulencia o la agresividad, ¿no? En ese sentido estamos combinando el aislamiento viral con el estudio genómico para ver si realmente in vitro uno puede mostrar, por ejemplo, los virus que hemos aislado están entre 2 y 3 días, que hacen un efecto citopático severo en las células. Y si vemos que, por decirte, ahora el efecto citopático en el cultivo celular se da a los 3 días y de pronto ponemos un virus que en un día hace un efecto citopático severo, nos indicaría que este virus se replica mucho más rápido, es más agresivo, por lo menos in vitro. Y se hace un estudio genético de si podemos hacer una mutación. Pero eso todavía es una cosa preliminar, ¿no? No podemos con eso decir, porque al final lo que hay que hacer es una correlación con la virología, la biología molecular y la clínica y la epidemiología, ¿no? Este es un contexto que hay que verlo de esa manera, porque si no estaríamos apresurando una opinión en relación a esto. Hasta el momento no podemos decir que es más agresivo o que está envejeciendo y que es menos agresivo, ¿no? Tampoco. Sí, yo te hablaba de este estudio que ha salido aquí en Estados Unidos, en el New York Times, en el que 95% de las secuencias que se han hecho en el laboratorio de uno de los investigadores tiene esta mutación de 614G que no existía en el virus original en la China. Eso es lo que se reportó el día de ayer. Pues claro, César, entonces vamos a hacer una pausa para terminar la conversación en el siguiente segmento. ¿Te parece, César? Vamos a regresar en un momentito. Regresamos. Estamos conversando con el doctor César Cabezas, director del Instituto Nacional de la Salud. César, es cierto eso, ¿verdad? Antes se bailaba el pasodoble en la fiesta, ¿verdad? Es probable, yo he vivido en la tierra Sí, yo me acuerdo de mi familia ahí en Huaraz, en Recuay, y yo me acuerdo que había fiestas y siempre había alguien que bailaba un pasodoble. Decía, que pongan un pasodoble. ¿Tú no te acuerdas de eso, César, entonces? Yo bailaba guayno nada más. No, también en Recuay y en Huaraz se bailaba el guayno, pero alguien salía ahí con un pasodoble. Claro, me acuerdo muchísimo de esa época. César, muchas gracias por estar con nosotros. Terminamos con este tema de las vacunas. ¿Y qué hay sobre esta vacuna de la compañía Farvet que se está desarrollando en el Perú y otra en la Cayetano Heredia? ¿Ustedes tienen algo que ver con eso? ¿Algún tipo de colaboración o algo? Mira, el tanto Farvet como Cayetano, o en realidad Farvet lo que ha desarrollado es un anticuerpo IgE en huevos de gallina, ¿no? Han inoculado un antígeno, la gallina ha producido un anticuerpo y esa es una posibilidad, pero igual
eso necesita ser validado con modelos animales y luego hacer un ensayo clínico para ver su utilidad en humanos. E igual la vacuna también tienen en Cayetano, con coordinación con Farvet, están desarrollando un candidato. Igual, ¿no? Eso también tiene que pasar por una evaluación experimental con animales menores, mayores y luego humanos, ¿no? Ese es todo el proceso que debe seguir un elemento terapéutico o también la vacuna. Nosotros, como en anterior oportunidad hemos mencionado, es que el aislamiento viral que se ha hecho en el laboratorio del INS, que es de bioseguridad 3, o sea, es uno de los que tiene mayor bioseguridad porque manipula virus de alta infecciosidad. Este aislamiento tiene ciertas utilidades. Una de ellas es elaborar anticuerpos neutralizantes, que es el gold estándar. O sea, eso es la mejor forma de evaluar, por ejemplo, si una vacuna es eficaz o no, es determinar anticuerpos neutralizantes, que neutralizan al virus para que este no se multiplique. Y si nosotros en nuestra sangre tenemos esos anticuerpos, ni bien lo ve el virus, lo ataca y lo contiene y no deja que se prolifere. Eso es el efecto neutralizante y eso es inducido por la vacuna. Y cuando uno tiene una infección por el virus mismo, también nuestro sistema inmunológico desarrolla esos anticuerpos neutralizantes. Y la única forma de medir esos anticuerpos es teniendo cultivos virales. Y el INS tiene eso. Está estandarizando esa técnica, de modo que si alguna compañía que está teniendo candidato de vacuna y quiere evaluar la eficacia, el INS está dispuesto a apoyar en ese componente. Si bien no hemos desarrollado la vacuna, hay esa técnica que puede ayudar. Y todos los que desarrollan vacunas podemos conversar y ver que esos apoyos se pueden dar de parte del INS. Muy bien. César, no quiero terminar esta conversación sin tener tu opinión acerca de una pregunta que nos hacen frecuentemente muchísimas personas, es de si es que este nuevo coronavirus deja o no una inmunidad permanente. ¿Qué es lo que se sabe, qué es lo que has leído acerca de la inmunidad que deja este coronavirus? ¿Es temporal, es pasajera o va a ser permanente? ¿Se sabe algo de eso? Aparentemente, de lo que estamos viendo desde los primeros casos que han ocurrido, no han ocurrido casos o reinfecciones. Eso significa que por lo menos 3 meses no hay problema y es probable que muchos más meses, ¿no? Como es el caso de la influenza, ¿no? Que cada año hay que vacunar porque aparece una mutación y ya los anticuerpos que se han formado previamente no te protegen totalmente. Eso es un tema que hay que ver con lo que pasa el tiempo. Sin embargo, también estamos viendo algo interesante, de que este virus es altamente infeccioso y entra a un domicilio. En realidad, si hay un positivo, es probable que todos se han puesto en contacto con el virus. Unos hacen la enfermedad, como tú pones del 80-15-5, igualito. Unos son asintomáticos, pero se infectaron. Y probablemente cuando tengan contacto por segunda vez no van a hacer la infección y por lo tanto no van a enfermar. Y también hay publicaciones que están saliendo de que las personas que tienen contacto con el virus no desarrollan anticuerpos, pero desarrollan inmunidad celular. Y esa inmunidad celular pues no es fácil medirla con una prueba rápida ni molecular, ninguna prueba que tenemos disponible. Mire, esa medición se hace en laboratorios especializados, pero hay ese dato, ¿no? Y eso yo creo que es un dato importante para ver también si la evaluación de las vacunas, cuando estas se den ya, si la gente está protegida o no. De repente solamente detectar anticuerpos no va a ser lo único que se puede hacer, sino buscar otras pruebas. Pero ese es un conocimiento que se está generando. Yo creo que como la respuesta inmune también puede variar en las diferentes poblaciones, como las asiáticas, las americanas o en este caso las peruanas, es necesario, creo que los investigadores también aborden ese tema y podamos tener un conocimiento previo. Y actualmente en la Universidad de San Marcos, el Centro de Excelencia está desarrollando un estudio para ver cuál es el perfil de la respuesta inmune en las personas que han sido infectadas. Ese dato, por ejemplo, va a ser importante saber qué títulos de anticuerpos o cuál es la inmunidad celular, etcétera, que nos va a ayudar
cuando vaya a ver la vacuna, evaluar la eficacia de la misma, ¿no? Por último, tenemos un minutito, César, un minutito. ¿Cómo va lo del suero de convalecientes? ¿Se está desarrollando ya en el Perú? Bueno, todavía hay estudios que se están empezando, todavía nosotros, como digo, podemos evaluar con los anticuerpos neutralizantes, con los cultivos celulares, pero todavía hay ya como 3 grupos que están empezando, todavía no he visto que hayan algunos resultados. Y solamente quería aprovechar, Elmer, un minuto de que mencionar, ¿no? Casos van a seguir habiendo, no es que se hayan desaparecido los casos. Así es. El rebrote siempre es un riesgo y depende mucho de cada uno de nosotros que no sea abrupto y que sea incontrolable, ¿no? Como tú mencionas siempre, es imprescindible el compromiso de todos y cada uno de nosotros para evitar esto, y hay que extremar las medidas, pues, de prevención, ¿no? Y reiterar de que esto de la careta es un instrumento adicional, no reemplaza de ninguna manera a la mascarilla, y hay que hacer todos los esfuerzos para evitar que la gente siga infectándose, y lamentablemente ese 5% pueda hay que evitar que eso ocurra, y que no todos nosotros hemos perdido familiares, amigos, y eso nos impulsa a seguir haciendo las cosas para que se controle este problema y bueno, en este nuevo periodo podamos tener un mayor acceso al trabajo y esta limitación que hemos tenido, y porque lamentablemente nuestra sociedad es totalmente diferente a la europea, a la asiática. Correcto. Y este tema social, yo creo que hay que enfocarlo desde ese punto de vista. Por eso es que se extreman estas medidas para evitar la infección, porque no nos queda otra mientras no aparezca. Así es, César. Muchísimas gracias. El doctor César Cabezas, director del Instituto Nacional de la Salud, como todos pidiendo, señora, que todos tomemos conciencia, pongamos el hombro para evitar las infecciones y que nuestro sistema de salud no siga sobrecargado. Muchísimas gracias, César, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Elmer, y ojalá algún día nos veamos cara a cara. Para leer alguno de tus lindos cuentos. El doctor César Cabezas es escritor, tiene unos cuentos andinos bellísimos. A ver, señora, los últimos 15 minutos del programa, señor, vamos a tomar llamadas telefónicas, llamada libre.